Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 11. Le damos la bienvenida a los que nos acompañan hoy. Gracias, es bueno verles. Y vamos a ir al tema de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 11. ¿Ya están ahí? ¿Ya tienen la Biblia? ¿Sí trajeron la Biblia? Es importante traerla, ¿no? Dice así la palabra de Dios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Padre, te damos gracias en esta mañana. Primeramente por la vida, Dios, porque tú eres bueno, porque nos regalas el don precioso de la vida esta mañana para estar aquí, para venir a escuchar tu palabra, tu voz, y anhelamos oírla, Señor. Haz que nuestro corazón se disponga, nadie más lo puede hacer sino tú, Señor, que nuestro corazón se disponga para escuchar tu dulce voz. Quedamos en tus manos, Espíritu Santo, porque el único que puede convencer los corazones eres tú. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar, el tema de hoy se llama la gloria del nuevo pacto, vida, justicia y permanencia. Vamos a ver dos temas acerca de ese pasaje. Vamos hasta el 18, pero hoy vamos a ver hasta el 11. O sea, del versículo 6 al 18 se trata el mismo tema, que es el nuevo pacto. Entonces lo vamos a hacer en dos sermones. Hoy vamos a ver la mitad y dentro de 8 días vamos a ver la otra parte. Venimos hablando de la vida del apóstol Pablo en Segunda de Corintios y siempre será apasionante predicar la vida de un hombre que tenía un corazón lleno de Dios. Y llegamos a un tema fundamental para el cristianismo, al igual que lo fue en los tiempos apostólicos. Este tema, en el momento en que Pablo lo escribe, tal vez trae luz a la iglesia en cuanto a lo que ellos no entendían de lo que era el cristianismo. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué es el cristianismo, en qué está basado, cuál es la base, por qué vale la pena, por qué nosotros estamos hoy en día en este lugar. Y es el entendimiento del nuevo pacto, lo que todo creyente o persona que quiera conocer a Cristo necesita. ¿Por qué? Porque a través de ahí puede vivir una relación con Jesucristo, no con una organización, no con rituales externos y no que para nada aprovechan. O sea, muchas personas, escuche, están convertidos a una iglesia, otros están convertidos a una institución, otros están convertidos a los rituales. Pueden orar, pueden leer, pueden estudiar la Biblia, pero no han conocido a Cristo a través de entender el nuevo pacto, que es por gracia, que es realmente la única manera en que es Él el que inicia la obra, es Él el que trabaja en nuestros corazones. Es fácil relacionarse con una institución o con una iglesia, solo tienes que venir, es lo único que tienes que hacer. Es fácil tener relaciones con las demás personas, mientras usted no les diga la verdad, nadie lo va a odiar. ¿Sí? Hoy en día se odia, ¿por qué? Por la verdad. ¿Sí sabía que el motivo más profundo del odio en la tierra es la verdad? No es más. Mientras los seres humanos no se digan las verdades y nadie confronte a nadie, todo es amor y paz. En los años 70, ¿no? Amor y paz y marihuana y amor y paz. Y todo estaba súper. ¿Sí? Hoy en día nadie quiere la verdad, porque la verdad te cambia, la verdad te confronta. Es fácil tener una relación con una institución, es fácil tener una relación con personas, pero no es fácil tener una relación con Cristo porque no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Él, de su amor, de su gracia, de su propósito. Las ceremonias externas toman el lugar de la adoración interna hoy en día. Las ceremonias externas
toman el lugar de la adoración interna. Es decir, lo que hacemos hoy es una ceremonia externa acá en la iglesia. Pero Dios sabe quiénes adoraron ahorita en ese ratico, quiénes pudieron tener un tiempo de comunión, de disfrutar de la presencia de Dios. Los sacramentos se vuelven un medio de gracia, el bautismo y la cena. Entonces algunas personas quieren bautizarse porque lo asocian a la salvación. Dicen, si me bautizo de pronto soy más santo. Y hay un error ahí. Otros toman la cena y creen que a través de la cena sus pecados son perdonados. La cena no perdona pecados. Cristo perdona pecados, nos santifica para que podamos participar de la cena como correctamente. Los símbolos se vuelven más importantes que la gracia y los ministros se vuelven intermediarios exaltados entre el pueblo y Dios. Estamos en un tiempo muy bárbaro, o sea. El viernes tuve la introducción de la siguiente materia del seminario, se llama Las 5 solas o la teología de la Reforma, y nos contaban toda la historia de la Iglesia Católica, siglo XIV, siglo XV y siglo XVI. Los favores eclesiásticos, las indulgencias, el poder económico, el mover del dinero detrás de la Iglesia Católica, y las cosas no han cambiado. Hoy en día es igual. Las indulgencias decían que entre más duro sonara la moneda en el barril, más fácil saldría tu ser querido del infierno. Eso decían las indulgencias en el siglo XIV y XV. Hoy en día dicen pacte y su familia será salva. Es lo mismo. No ha cambiado. Son las mismas indulgencias. Se cobra por el favor de Dios. Se lleva a la gente a través de un engaño a Dios y cuando en realidad no conocen a Dios. Porque Dios no está en la iglesia aparentemente como la gente cree. La iglesia viene y se congrega y entonces Dios está en la iglesia. Pero Dios no está en un lugar físico llamado iglesia. Habita en el corazón de cada creyente. Los cuales al reunirse, ¿hacen qué? El cuerpo de Cristo. Y Él se gloría, Él se alegra, Él se goza en las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Por eso fue que la Reforma protestante alzó la voz contra las ceremonias y los rituales que eran supuestamente necesarios para la salvación. Imagínense que la iglesia era tan cruel, tan terrible, que nombraban un sacerdote y lo mandaban para una parroquia, un sacerdote católico. Y había una ley que decía que el primer año que él trabajara en la iglesia tenía que darle todo a Roma. Entonces cuando ya cumplía el año lo mandaban para otra iglesia para que fuera nuevo en otra iglesia y siguiera otro año haciendo lo mismo. Y cuando ya estaba ahí a cumplir el año lo cambiaban para otra. Entonces siempre era nuevo y siempre tenía que mandar para Roma. Qué manipulación, ¿cierto? Qué cosa tan terrible la que hacían. Y hoy en día sucede igual, se manipula mucho la verdad, sobre todo en los recursos y en las finanzas. Hoy en día debemos estar atentos a combatir la religiosidad en la iglesia, basados en asistir pero no evidenciar cambios internos y obediencia externa. ¿Se oye? Cambios internos producen ¿qué? Obediencia externa. Obediencia externa no produce nada, no queda nada en el corazón, porque son obras. Y ahora vamos a aprender que las obras no sirven para mucho. La carta a los Hebreos, como ninguna otra, nos habla del nuevo pacto, pero no estamos allá. Solo que le quiero comentar que si quiere saber más del tema, vaya a la carta de los Hebreos y estudie, ¿sí? Pablo aquí nos va a abordar el tema por encima. Vamos a ver 2 sermones, que es muy poquito, podríamos dar una materia. De hecho, hay una materia que se llama teología pactual, para ver todo lo que es el pacto, ¿sí? Entonces vamos a entender un poco de la diferencia entre vivir bajo una vida de gracia y una vida religiosa y disfrutar del nuevo pacto. Esta mañana orábamos acá en la alabanza y Dios me ponía a orar y les decía que podamos ser felices, que podamos tener gozo, paz, pero no siempre puede ser carga y lucha. La vida cristiana, a pesar de que es difícil, produce mucho gozo. Debe producir mucha alegría, debe producir mucho bienestar en el corazón del ser humano, porque no puede ser solamente pruebas y luchas. El nuevo pacto, escuche, es superior al antiguo porque el antiguo estaba representado por hombres. ¿Qué hombre representaba el antiguo pacto? Moisés.
profetas y sacerdotes, sacrificios. El nuevo pacto lo representa a una sola persona, ¿se llama quién? Cristo. Y un solo sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario por sus pecados, por los pecados de su pueblo. Ya no tenemos necesidad de intercesores o santos para acercarnos a Dios. Por eso la iglesia cristiana no está de acuerdo en que se adore santos. San fulano, san sutano, san no sé qué, eso no existe, esos son ídolos. Por eso no se deben adorar. Tampoco se comparte el marianismo, que era lo que compartía la iglesia católica. María es la madre de Jesús, amén, ya. ¿Fue una mujer santa? Sí. ¿Apartada para Dios? Sí. ¿Consagrada a Dios? Sus obras lo muestran que sí, pero no puede interceder por nadie. No tiene poder intercesor porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hecho hombre. Lo mismo que decir Dios hombre. El nuevo pacto es superior porque las promesas son mejores, sobre todo las promesas del perdón y la limpieza del pecado. Los sacrificios antiguos, lea Hebreos 10:4 para que se ubique ahí un poquito. Vamos ya a entrar a los puntos, al texto. Esta es la introducción, Hebreos 10:4. Ahí dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué? Los pecados. ¿Sí ve que ahí lo dice Hebreos? La sangre y los sacrificios no pueden quitar los pecados. Ahora se lo paso a los tiempos modernos. Las obras no quitan los pecados. La religiosidad no quita los pecados. ¿La quita quién? Cristo. Sigue siendo el mismo patrón, no ha cambiado. Pablo, ahora mirando en Corintios, desde el versículo 6 al 18 nos revela 8 características distintivas del nuevo pacto, las cuales, como le dije, las vamos a ver en 2 sermones. Hoy vamos a ver 3 y dentro de 8 días vamos a ver 5. Antes de entrar en el texto, para los que nos acompañan por primera vez, Congregación La Iglesia predica expositivamente. ¿Qué es predicación expositiva? Es texto a texto. Predicamos un libro de la Biblia desde principio a fin. Estamos en 2 de Corintios. Con este llevamos 8 sermones y son 40 para terminar la carta. O sea que si usted vuelve dentro de 8 días, usted sabe que vamos a empezar en el capítulo 13. Hoy vamos a dejar hasta el 12. Cada semana vamos a continuar donde quedamos. ¿Por qué? Porque es la manera como se conocen las escrituras, para que el pueblo de Dios no sea ¿qué? Engañado. Para que a usted no le prediquen un día en Isaías, otro día en Apocalipsis, otro día en Génesis. Y la gente dice, yo no conozco la Biblia, por eso no la conoce, porque nunca la he escuchado en orden. Debe ser predicada como completamente el texto. Que el texto habla cosas difíciles, hay que predicarlo. Que el texto habla de los pastores, hay que predicarlo. Que el texto habla solo para los pecadores, hay que predicarlo. O sea, no se puede saltar. Hay gente que se salta los pasajes. Dice, yo cómo voy a hablar de eso. Eso es pecado para el predicador. El predicador debe ¿qué? Predicar todo el consejo de Dios. Y Dios obrará en el corazón de la iglesia. Hay temas de verdad que uno le dice, toca predicarlo. Este es muy agradable, este es espectacular, porque es el nuevo pacto. Entonces vamos a ver lo primero. El nuevo pacto da vida, versículo 6. Estamos en 2 de Corintios, siempre vamos a estar ahí. Aunque vayamos a otras partes de la Biblia, siempre vamos a volver, ¿a dónde? Al texto. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Pablo era ministro de un nuevo pacto. Si usted lee el versículo 7 con atención, tiene 2 características del antiguo pacto. Dice, y si el ministerio de muerte, primera, grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar vista en el rostro de Moisés. Y el otro está en el 9, dice, porque si el ministerio de condenación. O sea, habían 2 cosas que hacía el nuevo pacto, muerte y condenación. Mataba. Ahorita vamos a ver por qué mataba.
En contraste, el nuevo pacto no es de la letra, sino es del Espíritu y vivifica. El nuevo pacto no produce muerte, produce ¿qué? Vida eterna. Y vida eterna en Cristo Jesús. Los judíos habían tergiversado la ley. Y hoy en día es difícil predicar de la ley correctamente. ¿Por qué? Porque de hecho hay iglesias que no lo predican. Hay corrientes cristianas que dicen que el Antiguo Testamento está separado del Nuevo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento se une con el Nuevo Testamento y muestra las verdades completas, no a medias. Si alguien predica el Nuevo Testamento y no predica el Antiguo Testamento, está predicando ¿qué? A medias. De hecho, el Nuevo Testamento es sustentado ¿con qué? Con el Antiguo Testamento. Porque los escritores de la Biblia, ellos no inventaron nada. Ellos simplemente les fue revelado ¿qué? El Antiguo Pacto y ahora se volvió el Nuevo Pacto. Ellos la habían torcido y es Pablo quien habla de ello claramente. Pablo viene a aclarar. Los líderes religiosos habían enseñado que la ley era el camino a la salvación, lo cual nunca ha sido así y ese no era el propósito de la ley. Vamos a mirar varias cosas de la ley para entender el nuevo pacto. Acompáñeme a Romanos 3:20. Romanos es el libro por excelencia de este tema. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuche, la ley nos da el conocimiento del pecado, pero no nos justifica. Es Cristo quien nos justifica. Es decir, como una persona X que no conoce a Dios, que nunca ha tenido un contacto con las Escrituras, puede venir a Cristo para los que quieren evangelizar. ¿Cómo puede venir a Cristo? A través de la ley. Porque la ley dice, no matarás. Y esa persona puede ser un homicida y él no sabe la magnitud del pecado del homicidio. No adulterarás, no robarás, no codiciarás, no hablarás mal de los demás, el falso testimonio. Entonces, la ley dice que nos da el conocimiento de pecado. Ella le muestra a usted. Mire, hay gente que vive vidas incorrectas y nunca llega a pensar que esté mal. Siempre piensa que está ¿qué? Bien. Solo una palabra, solo una voz superior a la de los hombres, que es la voz de Dios en las Escrituras, puede hacerle ver su pecado. ¿Para qué? ¿Para condenarlo? No, para acercarlo a Cristo si es posible. Si Dios dentro de su voluntad está que esa persona conozca, él va a ser acercado a Cristo. ¿Cómo? A través de la ley. No es que Cristo te ama y murió por ti, lo siento, no es así. Eso lo quiere escuchar todo el mundo. Todo el mundo quiere escuchar esa frase. Un hombre que era supuestamente un gran evangelista, se la pasaba por las calles diciéndole a todo el mundo, Cristo te ama y murió por ti. ¿Sí? Y se encontró con un predicador del evangelio y le dijo al predicador, Cristo te ama y murió por ti. Y dijo, muéstramelo. Muéstramelo en la Biblia que murió por mí. En ningún lado la Biblia dice que murió por ti. Dice que murió para salvar a su pueblo de los pecados, del infierno. A un pueblo. Si haces parte de ese pueblo, es diferente. Si haces parte de un remanente, si eres una persona que por gracia y misericordia Dios llama, es diferente. Dios hace un llamado general cada domingo. Y aquellos que Dios ha escogido, ellos responderán correctamente a la palabra. Tendrán evidencias de que son cristianos. Perseverancia, fe, obediencia. Pero comenzamos por la ley. Cuando usted quiera darle la buena noticia a una persona del evangelio, preséntele primero la mala noticia de la ley. Dígale que ha infringido el mandamiento. Que ha infringido alguno. Nómbrele a algunos a ver si de pronto. La mayoría dicen, no, yo no he robado, yo no he matado, yo no adultero. Pero es mentira, todos lo hemos hecho. Romanos 5:20, ¿cuál fue el que leí? 3:20, ahora 5:20. Ah, no, yo leí
3:20, sí, ahora Romanos 5:20, es que me confundo porque son parecidos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. El pecado muestra más, perdón, la ley muestra más mi pecado. Por eso antes no lo veíamos. Una persona que no está en Cristo, él no ve nada. Alguien decía que tiene un ojo y lo tiene roto. No tiene dos, tiene uno y lo tiene dañado. O sea, no ve, está ciego. Si uno con dos no ve, imagínese una persona con un ojo y dañado. Así está el pecador, no puede ver. La ley le muestra abundantemente el pecado, le dice, esto es pecado, aquello es pecado, ¿necesita qué? Salvación. La ley revelaba a las personas su completa incapacidad para vivir de acuerdo con la norma divina de santidad y por lo tanto su necesidad de un redentor. Escuche, Gálatas 3:24. ¿Qué hace la ley? Le muestra a usted que usted es incapaz de cumplir los mandamientos, todos. Nadie los puede cumplir. Gálatas 3:24 dice lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo significa niñera. La ley es la niñera, es el primer contacto que la persona tiene, es cuando descubre que en la Biblia le habla de la vida de él. Le habla de su corazón, le dice que tiene problemas, que tiene situaciones por resolver. Eso hace la palabra por primera vez en una persona y lo va guiando. El ayo es que lo guía, lo va llevando poco a poco ¿a quién? A Cristo, para que en su entendimiento después diga, claro, yo necesito un salvador, no me puedo salvar por mí mismo. Por lo tanto, el problema no está en la ley, sino en la incapacidad de los pecadores para cumplirla. La ley es buena, recuerde, la ley es ¿qué? Buena, no es mala y no hace cosas malas, hace cosas ¿qué? Buenas. ¿Por qué? Porque me va arrastrando poco a poco ¿hasta quién? Hasta Cristo. Pablo sabía lo que hablaba, escuche. Por eso lo escribe en Romanos y en todas sus cartas. Pablo era un fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, del linaje, mejor dicho, él tenía los recredenciales y los retítulos, o sea, era una persona muy brillante. Él vivía la ley, sí sabía, vea, le voy a contar algo. Nosotros usamos el término de fariseo despectivamente siempre, inclusive desde el púlpito. Está bien, pero hay que ser cuidadosos. Los fariseos eran personas muy notables en el pueblo. Ellos casi que vivían la ley. Ellos tenían una rectitud humana impresionante. No todos, los verdaderos fariseos. Los que realmente amaban a Dios, ellos se esforzaban por no adulterar, por no matar, por no robar, por no mentir. El problema es que lo hacían en sus fuerzas. Pero eso no los hacía malos, los hacía necesitados. ¿De qué? De un Salvador. Eso es lo que hace Cristo, viene a quitarnos el peso de nuestra carga. Decir, ¿quieres ser santo? No puedes hacerlo tú. Necesitas a Cristo para que el Espíritu Santo te dé la oportunidad de nacer de nuevo y te dé la santificación como un proceso que tienes que vivir. Vamos a mirar de la ley, ahí en la diapositiva. La ley mata de tres formas. La ley mata de tres formas, escuche. Primero, mata porque el gozo y la paz y la esperanza, mata porque mata el gozo, la paz y la esperanza, y la reemplaza con frustración, dolor, desesperanza y culpa provenientes de nuestra incapacidad para obedecerla. Se la voy a explicar. Es decir, toda persona termina dándose cuenta que jamás va a tener el gozo, la paz y la esperanza porque no puede cumplir los mandamientos de Dios. Por eso la ley te mata. Mata el gozo, mata la paz. Porque usted tarde o temprano dice, no puedo, es muy difícil ser santo. Segundo, la incapacidad de los pecadores para cumplir la ley perpetua
Perdón, la ley perpetra la muerte espiritual. La incapacidad de los pecadores para cumplir la ley perpetra la muerte espiritual. O sea, quiere decir que más se angustia. Eso fue lo que le pasó a Lutero en el año 1517. Los que hablan la historia de él dicen que se confesaba 30 veces al día. Que estaba donde el cura se arrodillado y se confesaba. Y salía y en la puerta se acordaba de otro pecado y se devolvía. Antes de conocer el evangelio. ¿Por qué? Por culpa, condenación. Porque él leía la Biblia y él decía, ¿por qué no la puedo obedecer? ¿Por qué no la puedo vivir? Porque estaba sin Cristo. Y es cuando Dios por gracia le revela ¿qué? El evangelio. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. La vida cristiana es de fe. La fe produce obediencia. La obediencia muestra que yo amo a Cristo. El amar a Cristo muestra que he nacido de nuevo porque Él ha puesto su amor en mí. Es un proceso que se va llevando. Tercero, la ley no cumplida se convierte en la base de la condenación eterna, matando de verdad a quienes buscan salvarse cumpliéndola. O sea, cada vez que usted se da cuenta que no puede cumplir lo que las escrituras dicen, se está perdiéndose, porque dice, pero no puedo. Y esa es la lucha de muchos cristianos, ¿sí sabía? Conozco mucha gente que hasta que les es quitada la culpa del pecado, son felices y son libres. Todavía se acuerdan de hace 5 años, 7 años, 8 años, 9 años, viven con culpas. Entonces parece que hubieran llegado a Cristo y 2 Corintios 5:17 no fuera verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, para los creyentes, mire lo que dice la Biblia. Esto se aplica a los no creyentes, los mata, la ley mata. Ahora mire la bendición para los creyentes en Romanos 8, versículo 2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley. ¿De qué lo libró? De la ley, del pecado y de la muerte. Vuelvo y le repito, ¿la ley de quién? Del Espíritu con mayúscula. No su espíritu, el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo se puede quitar una ley con otra ley. Y la única manera para que el hombre sea libre de la condenación de la ley es a través de la ley del Espíritu de vida. Es decir, lo que hace Dios cuando una persona nace de nuevo es ponerle la vida de Él. El Espíritu Santo vive en esa persona, ahora tiene nueva vida en Cristo, ahora su corazón es transformado, ya no es de piedra, ahora es sensible a la verdad. Empieza a descubrir cosas que no sabía. Yo llevo 23 años de conocer aproximadamente, o de ser conocido más bien por Dios, y en ese tiempo, cada día descubro cosas más difíciles de mi vida. Entre más te acercas a Dios, más te das cuenta de tu pecaminosidad. Si no es así, no te estás acercando a Dios, te estás distanciando. El creyente tiene etapas donde cree que está con Dios y le pasa lo de Sansón. Dice, el espíritu de Jehová se había ido. No quiere decir que lo dejó para siempre, simplemente se había contristado, se había ¿qué? Apagado. Algunos piensan que están caminando con Dios, pero están quietos, no están caminando, están ahí, estancados en su proceso, porque el espíritu de vida, escuche, produce precisamente eso, ¿qué? Vida, una vida diaria, una vida constante, una vida dinámica, una vida que enfrenta los problemas y las situaciones sin anestesia, que no necesita cosas externas para solucionar, sino primero va a Dios y le dice, Señor, aquí está mi vida en tus manos, yo necesito tu vida. Hay una canción muy bonita de Juan Carlos Alvarado, es muy vieja, se llama No Basta. Y él dice, dame la vida que sabe dar. Dame la vida que sabe ¿qué? Dar.
y es lo que no tenemos nosotros. Solo una persona que tenga vida puede dar ¿qué? Vida. Si tenemos muerte no vamos a dar vida a nadie en nuestro entorno. Y por eso a veces son situaciones que no podemos entender. Romanos 7:6. Parece que estuviéramos predicando de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley, ¿sí ve como dice Pablo? Por haber muerto para aquella. ¿Por qué morimos para la ley? Porque ahora estamos bajo la gracia, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que enseña. En Cristo es Cristo quien produce la vida verdadera, en nosotros la vida abundante. Juan 10:10 es muy conocido, es un texto muy conocido en las iglesias, pero la gente se centra en la primera parte del versículo y no en la segunda. La primera parte dice así: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y esa la usan para la guerra, ¿no? Vamos a quebrantar al ladrón, vamos a sacarlo de nuestras vidas. Pero se les olvida la segunda parte. Dice que Cristo vino, dice, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Sí ve? Dios viene a dar vida, una vida abundante, una vida que valga la pena. Un ejemplo claro de la ley, este ejemplo le va a aclarar el punto que estamos tratando, ¿listo? Y la gracia es la parábola del fariseo y el publicano. El uno fue justificado y el otro fue condenado. Acompáñeme a Lucas, capítulo 18, y vamos a terminar ese punto con ese ejemplo que es muy bueno. Lucas 18, del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. Inicia así, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Note cómo Jesús está en una reunión y hay muchas personas y él aclara, no era para todos la parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos, o sea, que estaban seguros en su propia vida, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Eso se llama religión, cuando tú te crees mejor por venir a una iglesia que los demás. Si usted se piensa que es mejor, le tengo la mala noticia, no eres mejor, eres religioso. Si te crees mejor por venir a la iglesia. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Le faltó escribir diezmo, oro, leo la Biblia, voy a la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, amo a mi esposa, hago mercado, le faltó escribir todo eso. Obras. Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿sí ve? Ese es el religioso. Ahora el publicano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Los estudiosos dicen que tal vez él estaba así, pegado a una pared y no daba el rostro, quebrantado, llorando, diciéndole, Dios, sé propicio a mi pecador. Reconocía toda su maldad, todo su pecado. Él decía, ni siquiera puedo dar la cara, o sea, no tengo nada que hacer. Os digo, dice Jesús, que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Una de las enfermedades más terribles de la tierra se llama el orgullo. Y el orgullo a Dios le encanta pisarlo, siempre. Él camina por los orgullosos, dice. Y lleva de lado a los humildes, dicen por ahí. Camina sobre los orgullosos y al lado de él van ¿quién? Los humildes. El publicano, escuche para de pronto si usted no sabe quién era.
¿Cuál es la diferencia entre fariseo y publicano? El fariseo era una persona que asistía, digamos, a la congregación X, porque iba a la sinagoga todos los sábados. Él era juicioso, ahí dice cómo era, ¿sí? No se metía con nadie, era bien, chévere. El publicano era un ladrón, recaudaba impuestos, le gustaban las prostitutas, me imagino que bebía, fumaba, tenía una vida de desorden como muchos tal vez, pero mire quién halló salvación, el publicano. ¿Por qué? Porque no se trata de obras, iglesia, se trata de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Segundo punto, el nuevo pacto no solo produce vida, también produce ¿qué? Justicia. Versículo 7 y versículo 9 de Corintios. Vamos allá otra vez. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de parecer. Pablo comienza diciendo que el antiguo pacto era de muerte, que había sido grabado en piedras y está refiriéndose a los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Y dice que si aún así, aunque no era la ley total, no era el evangelio, aún así tenía ¿qué? Gloria, dando a entender que esos mandamientos reflejan el carácter divino. Si una persona quiere saber qué significan los 10 mandamientos en la Biblia, es sencillo. Significan que Dios es así. Describen el corazón de ¿quién? De Dios. ¿No tendrá dioses ajenos? Dios es uno, dice la Biblia. Uno es el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo y no hay más dioses en la tierra. ¿No te inclinarás a imágenes? Dios no se inclina ante nadie porque nadie es superior a Él. Él es Dios. Santificar las fiestas, Dios vive en un reposo constante. Honra a padre y madre, hay una honra mutua en la Trinidad. Dios honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Padre y honra ¿a quién? Al Hijo. El Hijo glorifica al Padre, por eso vino a la cruz. El Espíritu glorifica al Hijo y glorifica ¿a quién? Al Padre. Y el Padre glorifica al Hijo, cuando dejó que todo sucediera para la gloria de Cristo, para que Él recibiera ¿qué? Honor y gloria en la eternidad. Luego, ¿cuál sigue? El día de reposo, santificar la fiesta, honra a padre y madre, no matarás. ¿Dios mata o no mata? Mata legítimamente, no ilegítimamente, esa es la diferencia. Puede matar porque es Dios. Yo sé que muchos no lo creen, pero voy a buscar un versículo acá y se lo voy a leer para que usted se dé cuenta que Dios sí mata. Bueno. Mira que lo subrayé y lo tenía para esto. Primera de Crónicas 10:13. O sea, hay una diferencia entre morirse y que Dios lo mate a uno. Son dos cosas diferentes. Y algunos, yo sé que ese cerebro de una vez le vuela a uno y dice, pero ¿cómo así? ¿Qué iglesia es esta que dice que Dios mata? Pero léalo por sus propios ojos, no me eche a mí la culpa. Primera de Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, dice, y traspasó el reino a David su hijo, al David, hijo de Isaí. ¿Sí ve qué dice? Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, dice, y no consultó a Jehová, por esta causa que lo mató y traspasó el reino a su hijo Isaí. Entonces, esa es la diferencia, no se asuste, nosotros no estamos bajo la ley y no nos van a matar así. Bueno, estamos bajo la gracia, pero Dios sí puede matar porque es Dios. Dios no adultera, Dios no roba, Dios no codicia,
Entonces Dios cumple los 10 mandamientos. Por eso es el único que los podía escribir. Ningún hombre podía escribir la ley. Era el único que podía dictarla porque tiene la autoridad y el carácter para hacerlo. Dios no solo dio la ley, Él es la ley. O sea, Él no dio la ley solamente, en Él está ¿qué? La ley. Eran las tablas de Dios, era la escritura de Dios y son santas y por eso estaban allí. Y por eso quedaron plasmadas en la Biblia, porque muestran el carácter santo de Dios. Mire, cuando vimos la materia de los mandamientos en la escuela bíblica, yo les decía a ellos que en 20 años o más, jamás en mi vida escuché un sermón en la iglesia sobre los mandamientos. Nunca enseñan sobre eso. Como 7 pasos para prosperar, eso te enseñan. Bueno, 3 pasos para perdonar, 7 pasos para tener un matrimonio de éxito. Eso te van a enseñar siempre. Pero ¿sabe qué necesita el pueblo y la iglesia? Las escrituras, la Biblia. Porque la Biblia cambia vidas, la Biblia transforma corazones, la Biblia restaura hogares. Es Dios con su palabra, no es nada más. No es mi mensaje, es Dios y su palabra. La ley no salva a nadie, por el contrario, la ley es la que lleva a millones de personas al juicio al infierno, todos aquellos que no conocieron a Cristo. Eso hace la ley. ¿Con qué lo van a juzgar a usted o a los que se pierden? ¿Con la ley? Allá no le van a decir cuántas empresas tuvo. ¿Sabe cómo va a ser la frase? Escrito está. Honrarás al Señor tu Dios. ¿Me honraste? Escrito está, no jurarás. Escrito está, y escrito está, y escrito está. Imagínense Dios usando palabras como las de nosotros en nuestras conversaciones, justificándonos y echándole la culpa a todo el mundo. Señor, es que usted no sabe, en ese barrio en que yo vivía era terrible. Por eso no iba a la iglesia, porque uno no podía ni salir. O sea, ¿sí? Señor, es que usted no se imagina lo cansado que yo llegaba del trabajo. Por eso no oraba. Llegaba muy cansado. Usted me entiende, ¿no? Yo trabajaba todo el día. Y trabajaba en esto y trabajaba en aquello. Señor, esos niños insoportables, a la final me tocó dejarlos hacer lo que quisieran. Porque yo no me los aguantaba. ¿Sí? Imagínense un juicio así bajo palabras humanas. La ley es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y con eso van a ser juzgados y nosotros a través de la ley hoy en día podemos llegar ¿a dónde? A la salvación. La tendencia natural de la raza humana caída es la depravación total. El jueves vimos una clase sobre eso. El hombre no puede, no quiere buscar a Dios. No puede y no quiere, no lo desea. Es necesaria una intervención divina en el corazón de piedra del hombre. Romanos 7:8. Léalo por favor, tenemos que leerlo. Romanos 7:8. Es necesario una intervención divina en el corazón de piedra del ser humano. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sencillo. Si no existieran los mandamientos, quedábamos todos ¿qué? Excusados de cualquier pecado. Pablo dice, el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué pasa si no hay una ley en Colombia que diga que pasarse un semáforo de rojo está mal? Pues todo el mundo se lo pasa. Sería terrible. ¿Qué pasa si no hay leyes en un país? Habría más caos del que hay. Si con las leyes vivimos caos, ¿cómo sería sin leyes? Imagínense donde no hubiera ninguna ley que restringiera nuestras actividades diarias, o nomás la ley de la gravedad. ¿Alguien no cree en la ley de la gravedad? ¿O todos creen en la ley de la gravedad? Si alguien no cree, puede subirse a un edificio y tirarse y comprobar si es cierto o no. Ahí se da cuenta. Y ahí puede que de pronto, si queda vivo, diga, ahora creo en la ley de la gravedad. Ahora creo en esa ley. ¿Sí ve? El desconocer la ley de Dios no excusa a nadie. La ley dice que es necesaria para mostrarnos el pecado, pero Pablo dice que el mandamiento produjo en él codicia y que sin la ley no es pecado. Si no existiera la Biblia
la palabra de Dios, no podríamos saber qué es pecado porque callaríamos nuestra conciencia. ¿Se acuerdan de la conciencia? El hombre que llega de donde el amante y está su esposa ahí toda bonita, toda juiciosa, y él llega y él dentro de su mente, aunque no ha ido a una iglesia, no es cristiano, no conoce nada de Dios, él en su mente sabe que es una porquería. Él lo sabe. ¿Sí sabían que él lo sabe? Pero él no lo va a reconocer, ni le va a contar a la esposa ese día. Él va a callar, ¿qué? Su conciencia. Hasta que venga, ¿qué? La ley. Y le diga, no cometerás adulterio. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí ve la ley cómo lo lleva uno de pasito en pasito? Cuando eso suceda, él no podrá volver a estar en paz si Dios le habla a través de la palabra. Nunca estará en paz. Siempre estará con la palabra de Dios en su mente. Pero mientras tanto, él llegará una y otra vez a su casa igual. Y por dentro dirá, bueno, pobrecita, bueno, pero yo la amo harto. O sea, yo la quiero mucho. Pero es duro lo que estoy haciendo. Pero no va a salir de acá, escuche. Va a quedarse acá. Sin la Biblia, el hombre callaría una y otra vez su conciencia, porque ella le va a decir cada vez lo que está, ¿qué? Mal. Es como el que chismosea y se da cuenta al rato que fue chismoso. En el momento es feliz moviendo la lengua, o sea, ¿sí? Y al rato dice, uy, como que dije mucho. Uy, como que exageré. No, pero eso es así, eso no pasa nada. O sea, ¿sí? Todo el mundo es chismoso. Todo el mundo dice mentiras. ¿Sí ve cómo nos aliviamos nuestra conciencia? O la más fácil, escuche, para aliviar la conciencia hay una forma facilita, compararse con uno que está peor que uno. Ah, no, pero yo al menos voy a la iglesia, ese ni va. O sea, sí, ahí tú quedas santo, perfecto. Pero la ley te está condenando por dentro, si la conoces. Si no la conoces, usted sigue en su engaño. Mire esta historia, vamos a cerrar este punto con una historia muy bonita. Quiero que le ponga toda su atención. Sí sabía que me gustan mucho las historias, ¿no? La iglesia sabe que usamos ejemplos. Esta historia está en un libro que algunos han leído, pero de pronto no se acuerdan. Se llama El progreso del peregrino de John Bunyan. No es Bunyan, sino Bunyan con N. John Bunyan. De su libro El progreso del peregrino. Aquí vamos a ver dos cosas. La ley y la gracia. Los que lo hayan leído se van a acordar de pronto un poquito, espero. Mucha atención, voy a narrarle la historia. Enseguida el intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a una sala grande. Esos son los personajes del libro. Intérprete y Cristiano. Es un libro para niños, pero léalo por favor si lo pueden leer los grandes. Dice que intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a una sala grande, llena de polvo porque nunca había sido barrida. Después de que hubieron examinado un poco de tiempo, el intérprete mandó a uno que la barriese. O sea, vino una persona a barrer esa sala grande que estaba llena de polvo. Luego que comenzó a barrer, el polvo se levantó en nubes tan densas que Cristiano estuvo a punto de ahogarse. Entonces el intérprete llamó a una criada que estaba cerca. Escuche, trae agua y rocía la sala. Hecho esto, ya fue barrido sin dificultad. Si usted ha barrido y se levanta polvo y le echa agua y ya puede barrer más tranquilo. Cristiano pregunta, ¿qué significa esto? Intérprete le responde, esta sala es como el corazón del hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del evangelio. El polvo es su pecado original y su corrupción interior que ha contaminado todo el hombre. El que comenzó a barrer al principio es la ley, alborotó todo ese pecado. ¿Sí ve? Dice, y como viste, pero aquella que trajo el agua y roció es el evangelio. ¿Sí vamos entendiendo? La ley te alborota el pecado, te lo muestra. El evangelio es el que trae salvación. Como viste que tan pronto como el primero comenzó a barrer, el polvo se levantó de tal manera que era imposible limpiar la sala y casi te ahogas.
Esto es para enseñarte que la ley, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo hace revivir, lo que dice Pablo. Le da más fuerza y lo aumenta en el alma, por la razón de que la ley descubre el pecado y lo prohíbe sin poder vencerlo. Cuando Pablo se vio frente a su pecado, él vivió esta historia que está contando Juan Bunyan. Dice que cuando Pablo se vio frente al pecado revelado por la ley, él se vio en un espejo y reconoció que estaba muerto espiritualmente. Y escribió lo siguiente: yo sin la ley vivía en un tiempo, lo que le leí ahorita en Romanos, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. El pecado tiene un poder muy fuerte. ¿Sabe cuál se llama? El engaño. Ese es el poder del pecado. ¿Cuándo es descubierto ese engaño? Cuando se predica la verdad. Cuando vas a las Escrituras y haces un hábito de leer la Biblia constantemente para conocer a Dios. Si lo buscas para solucionar solo problemas, vas a encontrar eso, soluciones a tus problemas de pronto. Pero si te acercas a la Biblia con confianza y dices: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero realmente saber quién eres tú y cómo tú puedes obrar en mi vida, ayúdame. Si ves, una actitud diferente a decirle: Señor, tengo una cantidad de problemas, por favor ayúdame. O sea, es diferente. Pablo continúa en Corintios, volvamos ahí, hablando de un momento que vivió el pueblo de Israel con Moisés. En el versículo, vamos en el versículo 7, y dice que Moisés, a causa de la gloria de Dios, el rostro le brillaba. ¿Se han escuchado la historia de Moisés? Que subió al monte 40 días ayunando, orando, y cuando bajó, él no se daba cuenta que su rostro, ¿qué? Resplandecía. Y era tal el resplandor en la vida de Moisés que el pueblo le dio miedo. ¿Sí sabía que la gente teme a Dios? Todos los hombres de la tierra le tememos a Dios y no lo sabemos. ¿Qué teme? Dar cuentas, reconocer, postrarse y decirle: necesito ayuda. No puedo vivir sola, no puedo vivir solo, me queda grande la vida y te necesito a ti. Eso nos da miedo. ¿Sabe por qué nos da miedo? Porque en el fondo la ley moral de Dios está escondida en nuestro corazón y sabemos que tenemos que abandonar una cantidad de cosas que amamos y que no queremos dejar, que hacen parte de nuestra vida de muchos años y que están arraigadas y que no queremos dejarlas. El manejo que le damos a las cosas, a la familia, a la vida, a las finanzas, al amor, al sentimiento, al sexo, al matrimonio, a todo eso. No queremos dejar ciertas cosas. Y lo primero que va a hacer Dios es poner en orden nuestra vida. Acompáñeme a Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. 40 días hablando con Dios, yo creo que algo se le pegó, algo se le prendió a Moisés, la gloria de Dios. Era tan fuerte el resplandor que Aarón y los demás tuvieron miedo de acercarse a él. Pablo dice que si en ese momento ellos vieron la gloria de Dios en Moisés, ¿cuánto más nosotros vemos la gloria de Dios en quién? En Cristo. Porque Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior al antiguo pacto, Cristo es superior y nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. El antiguo pacto hacía de las personas oyentes de la verdad. El nuevo les permite ser hacedores de la verdad. Creo que está en la diapositiva. El antiguo pacto hacía de las personas ¿qué? Oyentes de la verdad. El nuevo les permite ser hacedores de la verdad. Por eso Santiago usa el término que él dice: hacedores y oidores. Es decir, los oidores
No se sabe si han llegado a Cristo porque todavía no obedecen la palabra. Pueden ser oidores y están ahí en el proceso de aprender. Pero los hacedores están ¿en qué? En Cristo. Viven la palabra. Los santos del Antiguo Testamento no se salvaron por cumplir la ley, sino que quebrantados por no poder cumplirla, se acercaron a Dios con humildad, hambrientos y sedientos, y buscaron al Señor. Ellos encontraron en la ley una fuente de alegría. ¿Cuántos saben que la Biblia es una fuente de alegría, de gozo? ¿Quiere escucharlo por la misma Biblia? Acompáñeme al Salmo 119 y se va a dar cuenta cómo es de bonita la Biblia. Ella misma se elogia, la Biblia habla de sí misma. No necesita que nadie hable de ella bien. Ella habla por sí sola. Vamos a leer 3 o 4 versículos del Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, dice David. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 113, en la misma página. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Siempre él amaba la palabra. Versículo 163. Dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. ¿Por qué podía aborrecer la mentira? Porque amaba la ley. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque la ley le decía que la mentira era ¿qué? Pecado. ¿Por qué aborrecía la hipocresía? Porque la ley dice que los hipócritas Dios los aborrece. 175. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden, dice. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Tus juicios no es otra cosa que ¿qué? Tu ley, tu palabra. Si usted quiere enamorarse de la Biblia, haga este ejercicio. Lea el Salmo 119 una vez a la semana. Tiene 176 versículos, se demora media hora, 40 minutos de algún día. O léalo por partes. Créame que le va a dar amor por la Biblia. Es muy lindo. Solo habla de eso. Solo habla del poder, estatutos, mandamientos, preceptos, juicios, mandatos, leyes. Todo el tiempo exalta ¿qué? La palabra de Dios. Está exaltando la palabra de Dios. Volvamos a Corintios para terminar. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo nos introduce al siguiente punto. Termina hablando de la condenación y ahora vamos a hablar de la justificación. Pero todavía no hemos terminado ese punto. Es por eso que el nuevo pacto sobrepasa el antiguo pacto por la justificación. Allí Dios muestra su amor, su gracia y su misericordia por su pueblo. Y cerremos este punto con el concepto de justificación. Mire lo que dice. ¿Qué es justificación? Dios nos da la justicia de Cristo y toma nuestro lugar como pecadores. Nos declara justos porque Cristo pagó la condena que nosotros deberíamos recibir al estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Justificación es que otro toma el lugar. ¿Y ese lugar lo tomó quién? Cristo. Tercero y último. El nuevo pacto es permanente. O sea, el nuevo pacto produce vida, produce justicia y es ¿qué? Permanente. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. El antiguo pacto pereció porque no podía salvar. Ahora tenemos uno que nos puede salvar. El antiguo pacto no era el fin de la revelación, era el comienzo de la revelación. Empezaba mostrándole al hombre el pecado, pero no le proveía una salida, no le daba la salida. Ahora Dios nos da una salida a través de Cristo. Cristo es la única fuente de salvación para este tiempo, iglesia. No estamos hablando de salvación de chicharrones, estamos hablando de salvación del alma. Porque algunos dicen, claro, ahorita me toca solucionar esto y aquello. Tal vez también se solucione poco a poco. Mientras Dios va organizando nuestra vida, Él va organizando esas cositas. Pero cuando yo hablo de salvación, estoy hablando de salvación del alma.
Es decir, mueres y vas a Cristo eternamente. Mueres y la muerte no puede tocarte. Se cumple 1 Corintios 15. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte, porque el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Pero como el pecado ha sido removido de los hijos de Dios, entonces la muerte ya no puede tocarnos cuando entremos a ese lugar, porque todos vamos a entrar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi corazón está ¿qué? Confiado. Salmo 23. ¿Sí ve? Todos vamos a pasar por la muerte, pero solo se quedan en la muerte los que no tengan al Hijo de Dios en su corazón. Porque la muerte apenas vea a Cristo saldrá ¿qué? Huyendo, dirá, no puedo tocarlo. Tengo unas ganas de tocarlo porque este fue especial, pero no puedo tocarlo, o sea, porque Cristo mora en su corazón. Y Cristo es la muerte de la muerte, dice la palabra. Cristo es la muerte de la muerte. Espectacular, ¿no? Saber que la muerte también tiene final, que la muerte tiene un final y ese final se lo ha determinado ¿quién? Cristo. Hay un día establecido donde la muerte va a morir, ya no podrá ser más. ¿Por qué no va a ser más? Porque ya todos estaremos en un estado de glorificación o de condenación. La buena noticia es que ya no moriremos, iglesia, sino que viviremos eternamente. Ese es el nuevo pacto, ¿sí ve? El nuevo pacto no consiste en que se te solucione aquí de pronto muchas cositas personales. Yo tengo cosas que no he resuelto, ahí les cuento, personales. No las he resuelto todavía en mi corazón. Y tantos años dirán, ¿todavía nada? No, pero tengo una seguridad que nadie me puede quitar. Y es que si muero hoy, me tocaría esperar al resto, porque voy a donde el Señor. De eso mi alma está totalmente, ¿qué? Segura. Terminemos con Jeremías 31, 34, que es el texto del Antiguo Testamento que nos habla más claro de ¿qué? Del nuevo pacto. Jeremías 31, 34. Miren lo que dice. He aquí, vienen días, dice Jehová, vienen días. El profeta está anunciando algo más adelante, dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí ve? Será un pacto diferente. Él dice, no es el mismo pacto que yo hice con Moisés cuando lo saqué de Egipto a Israel. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, él dice, yo fui fiel, pero ellos fueron infieles. Ahora dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Y Jehová, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto incluye perdón y olvido. Perdón y olvido. Hay gente que me pregunta, dice, cuando hacemos las clases, salen con unas preguntas interesantes la gente, ¿sí? Cuando, o sea, en el juicio, ¿qué va a pasar con mis pecados? Nada. La respuesta es nada. O sea, si usted va y le pregunta a Dios, Dios le dice, ¿cuáles? ¿De cuáles pecados me estás hablando? Note ahí. No me acordaré, dice, más de su pecado. Dios no se va a acordar en el juicio de los pecados de su pueblo. Ni uno, o sea. Espero que nosotros tampoco con una mente nueva no tengamos cabeza para pensar o recordar lo que hacíamos acá. Eso es nuevo pacto, vida nueva. Escuche, ningún hombre, ningún ser humano en la tierra puede cambiar. Váyase con esa noticia hoy. Ninguno
puede dejar malos hábitos, eso sí puede hacerlo. Puede dejar de matar, de robar, de fumar, de fornicar, de adulterar, todo eso lo puede hacer. En algún momento dice, me cansé, ya no robo más, voy a ponerme a trabajar, ¿sí? Me cansé de ser infiel, voy a respetar a mi esposa, listo. Eso lo puede hacer, escuche, pero no puede cambiar ¿qué? Su corazón. Su corazón siempre va a estar inclinado ¿a qué? Al pecado. Yo hice un proceso de rehabilitación hace 20 y pico de años. Duré 3 años, de los años que estuve en la cárcel, duré 3 años en un lugar donde se hacía rehabilitación. Y hubo hombres conmigo que duraron 3 años y el mismo día que salían de la cárcel volvían a recaer. ¿Por qué? Porque habían cambiado ¿qué? Hábitos. Su corazón era pecador igual. Dios me guardó porque yo empecé a leer la Biblia y a orar. Esa fue la única diferencia entre ellos y yo. Muchos años después me los he encontrado igual. Entonces, no hay diferencia entre alguien que se viste de paño y es un delincuente y uno que está en la calle con un costal. ¿Por qué están ahí juntos? Por su corazón. ¿Su corazón es qué? Maligno. Necesitan un Salvador, necesitan a Cristo. Y nosotros también le necesitamos, aunque seamos salvos. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y al final oramos por la ofrenda. Padre, hoy queremos darte gracias por esta tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Solo tú puedes ponerla, Señor, en el lugar correcto, en el corazón de la iglesia. Solo tú puedes obrar en aquellos que hoy necesitamos un Salvador. Necesitamos al Redentor, a Cristo, revelado en nuestros corazones. Gracias por la congregación, gracias por todos los que vienen y gracias por los que no también, Señor, tráelos cada semana. Sé tú añadiendo a la iglesia aquellos que están ordenados para salvación. Tu palabra dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Oramos que vengan personas con compromiso, personas que anhelan conocerte, porque vienen de parte tuya, Señor, traídos por la obra del Espíritu, por la obra de la palabra en sus corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.